¿Cómo impacta el aumento de las tarifas de servicios públicos en los sectores más vulnerables, como por ejemplo el de los jubilados y pensionados? Cristian de Alessandro, bienvenido. ¿Qué tal, María Belén? Gracias por invitarme. Porque en realidad son los comprendidos en la llamada tarifa social, pero por supuesto para la tarifa social se requieren determinadas características, ¿no? Sí. Que te invito a repasar cuáles son. Perfecto. Porque tengo entendido que solamente el 30% del total que debiesen recibirlos las están recibiendo. Los otros, ¿por qué no las reciben? A ver, el 20% para las tarifas del gas y el 30% para la tarifa de la luz. Eso, el promedio es 30, sí. que están alcanzados dentro del sistema de la tarifa social. Recordemos bien que para acceder a la tarifa social, todo jubilado, todo pensionado, trabajadores de servicio doméstico, monotributistas sociales, veteranos de Malvinas y otros beneficiarios de vulnerables, trabajadores que perciben menos o hasta 2 salarios mínimos vital y móvil. Hoy el salario mínimo vital y móvil es de 9.500 pesos, o sea, multiplicado por 2, 19.000 pesos es lo que tiene que ganar para acceder a la tarifa social. Pero hay un coletazo de eso. El coletazo es lo que nadie te cuenta, es que si tenés un autito, ni siquiera de alta gama, un autito de 10 años de antigüedad, no entras en la tarifa social. Y la verdad que un trabajador o un jubilado que no tenga un autito de 10 años de antigüedad, o sea, 2008, hay. Entonces, ese jubilado, ese trabajador, ese monotributista social o ese monotributista que no supera los 2 saberes mínimos del salario mínimo vital y móvil, no entra. Y además, si tenés una segunda propiedad, tampoco entras. Y hay muchos jubilados que, por ejemplo, hoy perciben menos de 19.000 pesos y se pudieron hacer su casita en la costa, claro, por el esfuerzo. Pero recordemos que si en la costa, que nadie lo cuenta, cuando tenés una propiedad sin uso, el gas te aumenta y la luz también, porque te cobran un punitorio por no usar el servicio. Pero si tienen otro, entonces, otro bien, no entra en tarifa social. Que es verdad lo que vos dices, hay muchos jubilados que en su época activa, digamos, pudieron comprarse una casita, algo chiquitito, digamos, era muy común antes, como una inversión. Claro, y te cobran de más. Lo peor de todo es que las tarifas de la costa te cobran por encima del plus por no usar el servicio regular. Entonces tenés... si no lo usaste, no lo usaste, te cobran un punitorio. Te ponen como tarifa de turista o tarifa no residente, mejor dicho, y te enchufan un impuesto mayor al que vos tenés que acostumbrar si vivís en la costa. Mar del Plata y la costa es así. Entonces, la realidad es que te dicen las cosas a media. Y además, en la tarifa social tenemos una situación que en la luz te cubren hasta 300 kilovoltios de consumo, pero en realidad en los primeros 150 kilovoltios te los dan gratis, tarifa social, pero la otra mitad tenés que pagar vos una mitad. O sea, pagás el 50% de esos 150 voltios que te... Claro, entonces ¿sabes qué? Nos están obligando a vivir como en la caverna, a vivir como en lo que vivían mis abuelos, a lo mejor tus abuelos o los bisabuelos nuestros, con el farol de noche. La realidad es que hoy los adultos mayores están pasando miseria, penuria. La realidad, señor presidente, hay gente que ya ni siquiera puede pagar la boleta de la luz y del gas y están cocinando en leña. En González Catán, vayan a ver, entren y vean que hay gente que está comiendo y cocinando en leña, como en la época de nuestros bisabuelos o abuelos en el campo. Y estamos a metros de la General Paz, para que los del interior del país, a 20 kilómetros de la capital federal. Esto nos están obligando a vivir acurrucados con una manta después de tantos años de sacrificio. Jubilados que le vino, y acá lo mostraron, ustedes lo mostraron, la verdad que un compromiso enorme lo que han hecho. Jubilados que le vino 5.000 pesos de luz. ¿Qué quieren? ¿Obligarnos a esto? Eso no se puede pagar. Estábamos hablando también fuera de cámara del tema de fondo, ¿no es cierto? El sistema previsional. ¿Cuántos jubilados hay? 8 millones. Tenía yo el dato. 6 millones a nivel nacional, 6 millones y medio. Y después hay que contarle lo de las provincias, que ganan mucho menos que lo de la nación. Entonces, en total...
8 millones está bien. Coincidimos con el dato. Después, también planes sociales, tengo entendido, por lo menos me sumillaron ese dato. A mí me dijeron 3 millones. Sí, vamos sumando 3 millones de pensiones no contributivas. Claro, entonces vamos 8 y 3, 11 millones, ¿no? Y después, los trabajadores en negro, que son aproximadamente 2 millones y medio. 17 millones de personas en la línea de la vulnerabilidad. Bueno, y somos 6 millones y pico de activos los que estamos sosteniendo todo este sistema. O sea, se cae por donde lo mires. El problema está, María Belén, en que no solo soportamos los que tenemos necesidad de trabajar y estamos trabajando y tenemos la fortuna de estar aportando, sino que estamos sosteniendo el doble porque los sueldos en paritaria no están logrando las subas que nos implica la luz, el gas. Entonces, los jubilados recibieron, y hay que aclarar esto, 5,7%, exacto, en marzo. Ahora, hablanos de esa actualización que tuvieron en los saberes los jubilados y pensionados, del 5,7%. Después, claro, lo que se sostiene ahora es que no va a haber aumentos de tarifas, que también tenía que ver, era interesante el tema del dólar para comentar también, porque en esa supuesta expectativa, digamos, de un segundo semestre en el cual va a bajar la inflación, porque no va a haber también aumentos de tarifas, claro. Entonces, ahí quisiera saber si más o menos se equipara con la actualización que va a tener con el nuevo índice el jubilado en la carrera de la inflación. No. Cuando lo escuchamos al titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, decir desfachatadamente que los jubilados van a ganar por encima de la inflación 4 puntos, nos encontramos con una vil mentira. Porque para que el jubilado pueda ganar 4 puntos por encima de la inflación, las paritarias de los trabajadores en actividad tienen que negociarse por encima de un 30%. Claro, eso explicado porque, eso tenemos, digamos, que de nuevo reiterar, sí, ¿no es cierto? Como hemos hecho en otras oportunidades. Ese índice de variación para la actualización de los saberes jubilados y pensionados tiene que ver con un 70% del índice de variación salarial, entonces que se toma como promedio. El 30% y el 70% de la inflación. Entonces, al tener en cuenta el 30% de cómo se comporta el índice salarial, que es el salario promedio, más el 70% de la inflación en la composición, por eso estamos hablando de esto, claro, porque no hay una actualización. Lo que pasa es que el índice yo no sé qué hubiese pasado si en realidad la actualización hubiese sido a partir de este año y no midiéndolo desde el año pasado. ¿Sabés por qué María Belén dice tan desfachatadamente el titular del ANSES que van a ganar por encima de la inflación 4 puntos? Que no va a ser así, porque lo van a querer comparar a fin de año, pero en realidad, como viene desfasado 6 meses el cálculo, o sea, lo que se tomó en marzo, para dar el número, se arrojó con la movilidad o la inflación y las paritarias de septiembre, octubre, noviembre, julio, agosto y septiembre, claro, julio, agosto y septiembre, y está desfasado casi 6 meses, lo que implica es que ellos van a querer decir, como la inflación del último trimestre del año pasado fue alta, que lo van a compensar por ese lado, pero en realidad, para que la gente sepa que como el 30% de las paritarias logradas va a lograr a formar el bolsillo del jubilado del ANSES, tiene que negociarse en paritarias más del 30% para que dé un 4% por encima de la inflación. Imposible. Imposible, con tarifas que aumentaron en el 2016, a hoy, tarifa de luz, gas, bien, más de 1.600%. ¿Y sabes cuál es la incidencia, María Belén? ¿Cuál? En el jubilado, esta boleta de la luz, del gas que está viniendo, el 20% del sueldo promedio, 12.000 pesos, 12.400 pesos, un haber promedio del jubilado, que no lo ganan todos, el 20% le lleva la tarifa de la luz y del gas. No solamente para los jubilados, para todos se ha calculado en promedio un 20% destinado al pago de los servicios. En los trabajadores, como se calcula sobre un haber de 24.000, la incidencia es sobre el 10%, pero el jubilado tiene un salario menor. Y estamos hablando de un promedio de 12.000 pesos de la jubilación. Tiene un haber menor, porque ahora es pasivo, pero además tiene mucho más gastos, porque medicamentos, el tema de salud,
salud, ¿no es cierto? Todo tiene que pagar más, sobre todo esa incidencia del precio de los medicamentos también le pesa mucho al jubilado. Imagínate que hoy tenemos una incidencia de mínimo 1.000 pesos por jubilado que va a la farmacia a comprar. Esa incidencia de 1.000 pesos en una jubilación de 12 promedio, estamos hablando de un 20% que se le llevan los servicios, 1.000 pesos de medicamentos, más lo que tiene que hacer. ¿Saben lo que están haciendo? Yo acá lo dije muchas veces, y ahora es el regadero de pólvora, además de un político que se sienta acá y se saca la vestidura diciendo que no pueden pagar. Los jubilados están sacando los créditos Argenta para no hacer ocio, no irse de viaje, sino para pagar la luz, el gas, bien. No, hay muchos que trabajan los también, remedios. Porque lo necesitan o le piden a sus hijos, por supuesto, que también por ahí se encuentran en una situación más apretada, pero bueno, deciden jubilarse y además seguir trabajando también. Los que pueden, pero hay muchos que no pueden porque han trabajado toda su vida, se merecen el descanso, por supuesto, disfrutar a sus nietos, que ellos comprarles cosas. Pero María Belén, vos sabés que lo que nos estamos encontrando, que además de sacar el crédito de Argenta, que ya se metieron en una deuda, como no pueden sostener la olla, y perdonen el término, no pueden pagar esto, van al banco donde cobran sus haberes y están sacando un segundo crédito los jubilados. De ahora no ya del ANSES, sino del banco. Entonces se están endeudando, se están metiendo, embarrando, que no pueden salir. Y eso es preocupante, porque no hay una movilidad que les adecúe el bolsillo. Las tarifas sociales son mentiras. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando que las mediciones de lo que es el gas, como no la hacen casa por casa, inventan. ¿Saben la cantidad de boletas que me están llegando por WhatsApp diciéndome, mire doctor, esta es mi boleta del gas, miren lo que es mi medidor? No coincide. Y eso es preocupante y triste, porque nos estamos diciendo que ahora están usando casi faroles de noche, pero están cocinando con leña, están acá, a 20 kilómetros de la capital federal, gente que no puede comprar nada y que están comprando carne picada de la peor calidad, cogotes de pollo, alitas de pollo para hacer guiso, cuando los jubilados necesitan proteínas de alta calidad. Claro, sí. Es triste y preocupante. Desde ya, ¿no? Estaba pensando también en la tarifa social, que además de que por supuesto abarque a todos aquellos a los que debe comprender, digamos, que vos ya dijiste, para cada tarifa un 20, un 30% del total, debiesen revisarse también las especificaciones, ¿no es cierto?, para que mayor cantidad de gente pueda estar contemplada cuando realmente no puede pagar y se encuentra en estas condiciones, en el caso de jubilados y pensionados. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes.